Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Hoy un tema muy importante. Vamos a tener una invitada que nos va a hablar acerca de lo que es UNFPA, de lo que es el Día Mundial de la Población, de lo que es la igualdad o desigualdad de género, cómo estamos en ese tema a nivel internacional, cómo estamos en Paraguay en ese tema. Me parece a mí que es una cuestión a tocar no solamente en este espacio, sino en todos los que se pueda dentro de los medios de comunicación. Así que doy la bienvenida a Rocío Galeano, representante vocera de UNFPA. ¿Es así, Rocío? ¿Cómo le va? Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches a ti y a tu audiencia. Bueno, sí, realmente desde el Fondo de Población de Naciones Unidas nos complace poder en este espacio conversar contigo y con la audiencia sobre el Día Mundial de la Población, donde específicamente este año queremos poner énfasis en el 50% de la población mundial, claro, que también en nuestro país responde al 50%, que son las mujeres y las niñas. Y cómo hoy este 50% de la población todavía no puede realizar plenamente sus proyectos de vida, contribuir con todo su potencial al desarrollo de sus familias y de las comunidades por las desigualdades de género. Cuando hablamos de desigualdades de género nos referimos a una problemática mundial, ¿no? En general. Tiene que ver con faltas de oportunidades para la mujer, para la niña, para el adolescente en cuestiones personales, en cuestiones de salud, cuestiones educativas, cuestiones laborales. Es un poco de todo. Es un poco de todo eso. Justamente lo que hacemos cuando hablamos de desigualdades de género es ponernos unos lentes distintos para mirar la realidad y poder identificar cuáles son las diferencias de oportunidades, cuáles son los obstáculos para que las mujeres, las niñas, las adolescentes puedan ejercer plenamente sus derechos a un empleo decente y productivo en igualdad de condiciones, puedan tener igual acceso a educación, igual acceso a salud y a poder tomar las mejores decisiones reproductivas, que como sabemos, tal vez en la vida de un ser humano no existe una decisión que tenga más impacto en su vida productiva que las decisiones reproductivas. Claro. Y, por ejemplo, también hay otro tipo de opciones que a veces por estas desigualdades las mujeres no pueden llevar adelante, como por ejemplo, como podría ser una carrera política, aportar más a su comunidad, a su país desde un puesto de decisión política. Muchas veces esas desigualdades impiden poder realizar esas trayectorias de vida. Y este problema de la desigualdad de género tiene razones distintas a nivel mundial en general que las razones en Paraguay, o son las mismas razones. Una comunidad tan particular como la nuestra, una sociedad paraguaya tan particular como la nuestra, por ejemplo, ¿tiene sus particularidades también en ese sentido? Sí, evidentemente los países tienen matrices culturales diferentes, historias diferentes, y eso marcan de alguna manera la mayor dificultad o la mayor aceleración que se puede lograr alcanzar para lograr cerrar las brechas de género. Pero para dar a lo mejor un dato que nos puede ilustrar cómo está esta situación a nivel mundial. El Foro Económico Mundial mide un índice de brechas de género, tomando en cuenta las brechas en salud, en empleo, en educación, en participación, en puestos de decisión. Ese índice nos coloca a nivel regional en el puesto número 20 de 21 países medidos y a nivel global en el puesto número 91. Tenemos que decir que hemos caído del puesto 80 al puesto 91 a raíz de todos estos indicadores, y en América Latina ese promedio, el promedio de años para lograr cerrar la brecha es de 53 años. Y si nosotros estamos en el puesto 20, quiere decir que probablemente el cálculo es de que vamos a demorar mucho más que esos 53 años por la posición en que nos encontramos en el ranking. Entonces, o sea, más de medio siglo para tratar de mejorar esto. Más de medio siglo para tratar de igualar, si no tomamos las medidas necesarias para acelerar el cierre de estas brechas. Porque finalmente estas brechas, ¿qué significan? No solamente que las mujeres tienen menos oportunidades o pueden contribuir menos al desarrollo de su país o de las comunidades, sino que también eso tiene un costo económico de pérdida de oportunidad, ¿verdad? Y allí tal vez podemos ir un poquito a lo que calcula el Banco Mundial en términos de cuánto le cuesta eso al PIB, ¿verdad? Sí. Y el Banco Mundial calcula que en Paraguay
el cierre de estas brechas podría ocasionar un incremento entre el 4 y el 7% del PIB. O sea, estamos hablando de razones éticas, ¿verdad? De razones que tienen que ver con la vigencia de los derechos de las personas, pero también de un costo económico. Cuando hablamos de ese 4%, hablamos de mujeres que están en edad productiva, de producir, de trabajar, y sin embargo tienen ciertas limitaciones que a lo mejor incluso comienzan en la casa misma para poder desarrollar esas aptitudes laborales. Exactamente. Hoy tenemos que en Paraguay 4 de cada 10 mujeres solamente que están en edad de trabajar y de producir, solamente realiza trabajo no remunerado. Esto quiere decir que esas mujeres, inclusive hay otro dato más, las mujeres que se encuentran entre los 25 y los 43 años tienen una carga laboral superior, una carga de trabajo no remunerado superior a la remunerada. Imagínense, esa es la franja, una de las franjas más productivas que puede tener el ser humano. Sin embargo, solamente realizan trabajo no remunerado con una carga mayor al trabajo remunerado. Esto tiene también un impacto en el PIB. El trabajo no remunerado en Paraguay representa el 22% del PIB anual. Si nosotros lográramos convertir ese trabajo no remunerado, que recae fundamentalmente en las mujeres, en trabajo remunerado, tendríamos un potencial de crecimiento muy importante. Y voy a tu pregunta, ¿por qué se da esto? ¿Por qué se da? ¿Por qué se da? Porque todavía tenemos al interior de las familias y de las parejas ciertos roles que recaen fundamentalmente en las mujeres. Si logramos negociar mejor, redistribuir esos roles y esas tareas que son necesarias, las tareas domésticas, de cuidado de los niños, de cuidado de las personas enfermas o con alguna discapacidad, distribuir de manera más equitativa, podríamos liberar ese tiempo para que las mujeres puedan tener acceso a realizar tareas remuneradas. Por otro lado, a pesar de que el país ha avanzado en tener, y hoy tenemos una política nacional de cuidados, todavía tenemos pendiente la implementación de lo que esas políticas establecen y que son espacios de cuidado que están a cargo o del Estado o del sector privado, que van a permitir tener guarderías, tener lugares donde las personas de la tercera edad puedan tener cuidados de salud o tener tareas recreativas o tener tareas de contribución a la sociedad, porque las personas de la tercera edad tienen un capital de experiencia y muchas veces de autonomía física todavía que les permite contribuir significativamente a la sociedad. Entonces, esas medidas al interior de los hogares, como sociedad y como Estado, van a permitir desarrollar una sociedad del cuidado que va a permitir que tanto hombres como mujeres puedan integrarse plenamente al mercado laboral Qué formal. interesante, porque usted está tocando un tema que se da incluso en el ámbito de las mujeres profesionales. Papá profesional, mamá profesional. Regresan a casa, pero al final es la mamá profesional la que termina cocinando, planchando, lavando. Es decir, regresa para seguir trabajando, lo que ya de por sí a lo mejor es un límite también para que ella se capacite, para que vaya creciendo en su profesión. Se da mucho eso también. Se da muchísimo. Y en esa franja etaria que yo te decía, trabajan casi 4 horas más que los varones. Esas mujeres que vuelven a su casa, que luego tienen que cuidar de los niños, ver las tareas del colegio, preparar la comida para el día siguiente, lavar los platos, lavar la ropa, etc. Cuando esas tareas que están muy bien y que son parte de las funciones de la reproducción humana, que permiten que una familia pueda crecer, son las que permiten luego las que impiden o permiten que las mujeres puedan aspirar a un cargo más alto dentro de las empresas o de las organizaciones, porque ese cargo más alto involucra más tiempo, involucra capacitación, como bien decías. Entonces, bueno, esas son limitaciones. Además de la desmotivación que puede existir, porque hoy todavía las mujeres perciben a igual tarea, igual responsabilidad, iguales competencias, un 22% menos de ingresos, cuando nos referimos a tareas o trabajos remunerados o formales. Cuando nos referimos a microemprendimientos, esa brecha puede aumentar hasta el 38%. Pasemos justamente al trabajo remunerado. Ahí también las mujeres encuentran una desventaja en términos contractuales y en términos de remuneración. ¿Es así? Es así. Y existe esa brecha del 22%. 22%. 22% de menor remuneración es una brecha importante y sobre todo es una brecha que desmotiva, que frustra y que lleva muchas veces a decir, bueno, por dos lados. Por un lado, renuncio a esto y me dedico más
al trabajo no remunerado, porque la remuneración que percibo no compensa para pagar esas tareas de cuidado de manera tercerizada a otra persona. Y por otro lado tiene implicancias reproductivas. Muchas veces las parejas, y hoy estamos viendo mucho eso, deciden no tener hijos o no tener la cantidad de hijos que quisieran tener. Porque esa remuneración de la pareja o de mamá sola o de papá solo no alcanza para tener la cantidad de hijos que quisiéramos tener. Ahora, esa diferencia tendría que tener una razón o por lo menos un argumento. ¿Qué es lo que se argumenta a la hora de pagar menos a una mujer que trabaja exactamente lo mismo y con la misma calidad que un varón? ¿Dónde está la argumentación de por qué se les paga menos? ¿Es una cuestión normativa, una cuestión de prejuicio? ¿Qué está pasando? Es una cuestión de prejuicio, porque la ley es igualitaria para todos. Claro. Es una cuestión de prejuicio, es una cuestión de argumentos no explicitados, que a veces tienen que ver con, bueno, las mujeres son, entre comillas, más problemáticas porque tienen hijos, porque tienen que faltar porque el niño se enferma, o porque tienen que ir al colegio, o porque se embarazan. Los permisos maternales. Los permisos de maternidad. Entonces ahí hay realmente un trabajo que tenemos que hacer, porque los niños y la familia son responsabilidad de ambos, de papá y mamá. Y el acceso a la política, ¿por qué tenemos tan pocas dirigentes políticas aún? Más allá de que estén ganando espacios y muy importantes, Exacto. Hemos tenido candidatas a la presidencia, por ejemplo, anteriormente, cosa que décadas atrás era impensable, pero esa ganancia de espacios, ¿por qué no se está dando todavía? Bueno, allí tenemos que ir a otro campo y es importante reconocer lo que mencionabas. Hoy tenemos el 23%, o sea, nuestras últimas elecciones nos arrojan un 23% de escaños parlamentarios. Son 29 diputadas y senadoras que implican un avance del 20% anterior, del 18% anterior en elecciones anteriores. ¿Por qué sigue siendo bajo y estamos lejos de la paridad que ya se ha alcanzado en otros países? Estamos lejos porque no solamente por las mismas razones que impiden a las mujeres acceder a mejores puestos de trabajo o a desarrollar su carrera profesional, lo mismo ocurre en el ámbito político, pero además aquí hay que añadir un componente de violencia política, ¿verdad? Las mujeres que se dedican a la política muchas veces, o que deciden hacer un trabajo político, muchas veces tienen que sortear la violencia política, verbal, actitudinal de sus compañeros en los propios partidos, primero para acceder a posiciones importantes dentro de las listas, y después también tienen que desempeñarse a lo mejor con patrones más asociados a los varones. Entiendo. Para poder hacerse notar, para que su voz se pueda hacer escuchar, etc. Cada vez menos, pero todavía tienen que sortear los obstáculos internos para poder salir de la casa, desarrollar una carrera política. Imagínate que los mitines políticos ocurren a la noche, cuando normalmente los roles asociados a las mujeres dicen de que tienen que estar en la casa acostando a los niños o haciendo las tareas. Si el compañero no apoya esa carrera política, es muy difícil. Y el compañero tiene que a su vez sortear todos los estigmas del barrio, de la familia, de decir, vos estás acá cuidando a los niños mientras tu esposa está haciendo carrera. Entonces tenemos que ir a ese microclima que se crea dentro de los hogares, dentro del barrio, para entender esas múltiples limitaciones que enfrentan las mujeres. Entiendo. Me permite un cortecito breve y seguimos charlando, ¿le parece? Por supuesto. Ya volvemos con Rocío Galeano aquí en La Esencia a través de Mega TV. Seguimos en La Esencia aquí en Mega TV charlando con Rocío Galeano, que es representante de UNFPA, Día de la Población, Día Mundial de la Población, desigualdad de género, cómo subsiste todavía en el mundo, y Paraguay, por supuesto, no es la excepción. A ver, estuvimos tocando la dificultad que tiene la mujer de acceder a condiciones igualitarias en términos económicos, laborales. Y está el tema de la violencia contra la mujer también, sobre todo aquellos sectores más vulnerables, más desprotegidos, que tienen menor capacidad de resistencia, de defensa, como el caso de las niñas y las adolescentes. Qué tema tan delicado también, que a lo mejor el tiempo que nos queda no nos va a alcanzar, pero ¿cómo están viendo ustedes ese aspecto, Rocío? Bueno, la verdad que este aspecto lo estamos viendo con mucha preocupación. Si en las otras dimensiones reconocemos que han habido avances, hoy tenemos leyes muy importantes, tenemos discusiones políticas que, aunque incipientes, están empezando a dar resultados. En este tema de violencia realmente
hemos notado de que nuestra sociedad está más alerta, hay mayor nivel de denuncia, pero todavía los índices son alarmantes. Sí. Hoy tenemos, y voy a mencionar solamente algunos datos que me parece que son sumamente elocuentes. Hoy tenemos un promedio de 38 mujeres muertas por feminicidio. Y cuando hablo de promedios, hablo de que los promedios a veces esconden realidades que no llegan a ser feminicidios. Estos son los hechos que se han consumado. Al mes de junio, este año 2023, llevamos 21 mujeres muertas por feminicidio. En lo que va del año. En lo que va del año. O sea, muy probablemente, ojalá que no, pero podamos superar ese promedio que venimos teniendo. Eso significan familias destrozadas, huérfanos y huérfanas que tienen una cicatriz que la van a llevar para siempre. Tenemos más de 16.000 niñas y adolescentes en situación de uniones tempranas. ¿Esto qué quiere decir? Niñas y adolescentes que están con varones que les llevan como mínimo 5 años o más. En general, mucho más. ¿Qué promedio de edad tendrían esas niñas? Y estas niñas tienen entre 10 y 17 años. ¿Sabe por qué? Porque leyendo el informe, leía que hay un porcentaje de niñas que cuando se les pregunta, ¿tenés pareja? Dicen que sí. Yo me pregunto si a esa edad ellas son conscientes de lo que representa tener una pareja, porque pueden ser directamente engañadas, que el varón le diga, sí, yo soy tu novio, voy a ser tu marido, voy a ser el papá de tus chicos, pero en realidad no es así. O sea, ahí me preocupa ver un poquito cómo ellas interpretan, conocen, se dan cuenta de si realmente están en pareja o no, que de hecho ya no se puede ver por una cuestión de que son menores de edad, pero son niñas engañadas directamente, ¿no? Es muy complejo el fenómeno porque no solamente son niñas engañadas, sino lo más preocupante y doloroso es que son niñas que ven ese como su mejor escenario de futuro, la mejor salida para un destino que ven absolutamente negado en términos de acceso a educación, a salud, a trabajo, a desarrollo personal. Y muchas veces son las propias familias las que entregan a las niñas a una persona mayor de una posición un poquito mejor que la que tienen, como una salida económica, porque generalmente ese varón aporta a la subsistencia de esa familia económicamente, se hace cargo, entre comillas, de la niña y ven en esa salida la mejor salida para el futuro de sus niñas y para la propia sobrevivencia de esa familia. Entonces realmente es muy doloroso porque aquí no podemos hablar de consentimiento, no podemos hablar de que la niña pudo tomar algún tipo de iniciativa y decidir que ese era su mejor camino futuro. A esa niña, ¿qué le espera? Le espera un embarazo temprano, le espera básicamente la no posibilidad de reintegrarse al sistema educativo, las posibilidades escasamente limitadas, incluso de tener un trabajo informal, ¿verdad? De venta de alguna cosa, etcétera. Y básicamente, además, lo más preocupante es que ese es el mecanismo seguro de reproducción de pobreza. Esos niños o niñas que nacen de esas uniones tempranas, muy probablemente, y es lo que vemos con los datos, reproducen ese mismo esquema de son vida. vidas como condicionadas, ya una vida preestablecida. Esa niña y los niños que ella trae al mundo tienen una especie de vida ya limitada, condicionada, establecida. Es muy difícil salirse de eso. ¿Y cuánto nos cuesta? Vamos a volver de vuelta porque creo que a veces el valor económico nos ayuda a dimensionar el impacto. Claro. ¿Cuánto nos cuesta el embarazo adolescente en Paraguay? Son 19.000 niñas y adolescentes al año que se embarazan y 19.000 niños, niñas, bebés de esas parejas que le cuestan al Estado, nos cuesta como Estado, 136 millones de dólares anuales. ¿Y cuánto nos cuesta la prevención? ¿Cuánto nos cuesta retener a esas niñas en el sistema educativo? Darles acceso a información para que puedan detectar situaciones que van contra su propia integridad y que comprometen su futuro. ¿Cuánto nos cuesta la prevención versus 136 millones de dólares? Y los resultados van a ser mucho más. Y los resultados son absolutamente
antagónicos. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿No hay visibilidad necesaria, voluntad necesaria? ¿Por qué? Se ha avanzado. Yo creo que es avanzado. importante mencionar que se ha avanzado. Hay un trabajo sostenido a nivel gubernamental entre 4 ministerios: el Ministerio de Salud, de la Niñez y Adolescencia, de Educación y del Trabajo, en un modelo de prevención y atención al embarazo adolescente que ha logrado disminuir los índices a nivel nacional, y en el distrito de Caaguazú, donde se experimentó este modelo y este prototipo, ha tenido resultados de más del 25% de reducción, tanto en la franja de 10 a 14, donde hablamos de abuso sexual, como en la franja de 14 a 19 años. Creo que todo esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad urgente de escalar este modelo a nivel nacional, de que podamos en todos los distritos del país, como sociedad, estar atentos, vigilantes de cuál es la situación de las niñas y las adolescentes, porque detrás de esa niña y adolescente hay una situación socioeconómica, familiar, que determina ese tipo de situaciones y que probablemente pueda llevar a repetir. Imagínate que 4 de cada 10 niñas de 10 a 14 años que dan a luz, estamos hablando de abuso absoluto, ahí sí, no hay discusión. La edad te lo dice, sí. 4 de cada 10 declara estar en una unión temprana. Claro, por eso le preguntaba hasta qué punto, bueno, ella cree que está en una unión, en una relación de pareja. ¿Por qué? Porque no tuvo la suficiente educación o formación para decirle que eso no corresponde, no está en una edad de tomar una decisión así. Además cae en la seducción del mayor, ¿verdad? Que tiene todas las de ganar, porque del otro lado está alguien que no va a poder repeler ese avance suyo. Es tan complicado, y ahí está el tema de la educación, de la formación tempranera de las niñas. A veces hay muchos prejuicios, hay gente que no quiere porque ve otro tipo de cosas, pero cuán importante sería educar, formar, instruir a esa niña y al niño también desde tan temprano, para que aprenda a identificar rápidamente cuando alguien está sobrepasándose de los límites. Exacto. Y yo creo que ahí es sumamente importante. Si el 25% de las mujeres en Paraguay declaran que han sido fruto de violencia en su pareja, es un número abrumador. Sí. Y voy al tema de la prevención. Uh-huh. Nos tiene que llamar la atención acerca de acciones más efectivas en términos de prevención. Porque la violencia no es innata al ser humano. La violencia se aprende. Se aprende porque se reproducen ciertas maneras de ser, ciertas maneras de actuar, ciertas maneras de concebir el rol de la mujer como propiedad, a veces del varón. Y así como se aprende, se desaprende. Claro. Hay iniciativas muy importantes del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Educación, respecto a la prevención de la violencia en el noviazgo, que es donde se empiezan a poner de manifiesto esas primeras señales. Y hoy tenemos formas de violencia diferentes que no conocíamos, a lo mejor las generaciones anteriores, que es la violencia digital. Ya ahí empieza el control, ya ahí empieza, mándame la foto de dónde estás, mándame fotos que te comprometan, porque después yo utilizo esas fotos, a veces íntimas, para extorsionar a la mujer y tenerla, digamos, sometida a los deseos, a los padrones o a los patrones de conducta que espera el varón. En fin, hay un sinnúmero de situaciones nuevas actualmente, y que, bueno, yo creo que las instancias se están poniendo un poco al tanto de esas situaciones, pero necesitamos como familias, como sociedad, contribuir a que eso se incremente y se dé de manera más acelerada para que podamos llegar a tiempo a las situaciones. Exactamente. Rocío, yo le agradezco por haber venido, se nos fue el tiempo rápidamente. Me quedan, sin embargo, 30 segundos para preguntarle qué esperanza está teniendo usted particularmente y el grupo al que pertenece. Cada inicio de un nuevo gobierno pues trae ciertas esperanzas de que algún cambio, algunas cosas pueden llegar a mejorar. ¿Qué me dice usted en 30 segundos? Las esperanzas que tiene de que estos números empiecen a cambiar, pero para mejor con las nuevas autoridades que se están instalando en diferentes órdenes, en general. ¿Qué le está diciendo este inicio de un nuevo periodo? Bueno, en general lo que nos dice este nuevo gobierno, que tiene un liderazgo joven, uh-huh, y sobre todo con un énfasis y con una mirada muy interesada en el desarrollo del Paraguay y en su competitividad, de que los temas de violencia, los temas de desigualdad de género, son temas que no solamente afectan al 50% de la población de este país, uh-huh, y una alta representatividad compromete
con ese 100% de la población y sobre todo con este 50% que se encuentra más rezagado, pero también creo que tiene una mirada muy sensible acerca de las oportunidades que están siendo perdidas y acerca del clamor de ese 50% en términos de protección, de igualdad de oportunidades y de un camino, digamos, más decidido acerca de enfrentar las situaciones de violencia que son, digamos, el bastión más importante que atenta contra la integridad de las mujeres. Muchísimas gracias, Rocío, por venir. Ya vamos a tener la oportunidad de seguir charlando. Muchísimas gracias. Rocío Galeano de UNFPA hoy con nosotros. Tenemos que despedirnos aquí mismo. Hasta la próxima en La Esencia.